Amén. La revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Ese no es muy difícil de encontrar, solo es hasta el final, y se va al principio del libro, Apocalipsis 1, del 1 al 5. Yo leo los impares, usted me ayuda con los pares. Dice así el Señor en su palabra: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 5 juntos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Déjemelo ahí. Bendito Señor y Padre, en esta tarde te damos las gracias porque nos permitiste concluir un año más en tu presencia, Señor. Gracias, Jesús, porque con tu sangre nos lavaste. Gracias porque con la cruz nos recogiste, Señor, nos reconciliaste con el Padre. Mas, Señor, por tu resurrección tenemos vida y vida eterna. Jesús, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por este año. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos tu iglesia, tu pueblo, nuestras familias, nosotros mismos, Señor. Porque en las manos de Jesús, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, solo ahí podemos estar seguros. Gracias por revelarnos, Señor, lo que iba a suceder en los últimos tiempos, para que pudiéramos estar sabedores, firmes y expectantes, Señor, que verdaderamente el tiempo está cerca. Señor, bendice tu iglesia, bendice el estudio que vamos a tener en los próximos meses acerca de este libro tan precioso. Dale fortaleza a la iglesia, dale, Señor, iluminación a cada uno de los que te oyen, y bendice, Señor, aquel que lee las palabras de este libro y el que las oye. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. El libro de Apocalipsis, llamado La Revelación de Jesucristo. Pastor, número 1, recuerde que es un estudio. ¿Por qué en español nosotros le pusimos Apocalipsis? La palabra, recuerde que en el Nuevo Testamento, o la Biblia entera, fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, la mayor parte del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, la mayor parte en griego, y ciertas partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en un idioma que se llamaba arameo. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, y en un sentido más serio o más acorde, la palabra Apocalipsis significa cuando usted tiene una estatua tapada, una obra de arte, o tiene algo y de repente usted agarra el telón y dice ¡voilà! Y de repente, ante los ojos expectantes de toda la gente que había estado esperando ver lo que estaba atrás del telón, se revela en un instante. La palabra Apocalipsis significa literalmente eso, cuando ese velo de la incertidumbre que usted y yo íbamos a tener acerca del futuro. Jesús dijo: señores, yo me voy, mas no los dejo solos, les dejo otro consolador. Y en Mateo capítulo 28, si quiere búsquelo conmigo, Mateo 28, 20, no me pierda Apocalipsis porque vamos a regresar, vamos a estar en Apocalipsis. Mateo 28, 20. El Señor les habla a sus discípulos, a sus seguidores, diciéndoles: señores, yo no los voy a dejar solos. ¿Alguien que lo tenga por ahí? Mateo 28, 20. Léalo, hermano. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Ok, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo ha prometido estar contigo. Desde la fundación del mundo, porque Él dice que Él te amó y te conoció desde antes de la fundación del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero Jesús se fue. Primer detalle. Regrese conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 y 13. Queremos que vayamos despacito en esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Cuando Jesús se le aparece a Juan, y vamos a ver a cuál Juan, aparece una serie de visiones en las cuales Jesús empieza a manifestarse, a revelarse. Y encontramos el versículo 12, donde Juan dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Póngale atención a esto, 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que le llegaba hasta los pies, ceñidos del pecho con un cinto de oro. Ese personaje que aparece en medio de los 7 candeleros de oro es Jesucristo. Ok. Usted me puede preguntar, pastor, a mí no me gusta leer Apocalipsis porque es un libro que tiene muchos símbolos. La mayor parte de símbolos adentro de Apocalipsis, el mismo Señor los revela adentro del mismo libro. Muchas veces solo tenemos que leer un poco más adelante o un poco más atrás para encontrar lo que significa cada cosa que aparece ahí. Ejemplo, pastor, ¿qué son los 7 candeleros que aparecen ahí, en los cuales Jesús se está paseando en medio de ellos? Váyase conmigo al versículo 20, siempre del mismo capítulo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Respuesta, esta es la interpretación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Según el versículo 12 y 13, Jesús, aunque fue ascendido a los cielos, aunque está a la diestra del Padre, pero se está paseando por en medio de los 7 candeleros. Amén. ¿Y qué son los candeleros? Las iglesias. Entonces ahí agarra forma, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Jesús se sigue paseando, sigue ministrando, sigue estando en medio de su iglesia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, su poder, su gloria, su deidad, la fidelidad de sus promesas, la misericordia para con su pueblo, sigue estando ahí. Él prometió que no te iba a dejar solo, y en Apocalipsis te lo recuerda. Yo soy el que me paseo, yo soy el que estoy en medio de las 7 iglesias. Yo soy el que está acompañándolos a ustedes todos los días hasta el final del mundo. Regresamos al 1:1. La revelación de Jesucristo. Número 1. No es la revelación del pastor, del apóstol, del profeta. Muchos agarramos y te voy a decir algo. Nosotros hemos enseñado que en Jesucristo habita la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesucristo es completo, Jesucristo es perfecto, a Jesucristo no le hace falta nada, Jesucristo es el Todopoderoso, Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Y si Él es completo en sí mismo, y dice que Apocalipsis es la revelación del completo en sí mismo, entonces su revelación también es completa. Lo que tú y yo necesitábamos saber acerca del futuro desde que Cristo se fue hasta la eternidad, Él la reveló por completo. Tenga muchísimo cuidado, y Mateo capítulo 24 pone 3 advertencias contra los falsos profetas, los falsos cristos, y la palabra Cristo en español, la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. ¿Cuántos hoy en día no se afaman a sí mismos de ser los ungidos de Jehová? Con revelación fresca. ¡Ey, cuidado! ¿Por qué? Porque el Cristo, el ungido, dijo que en los postreros tiempos se iban a levantar falsos cristos, y la palabra Cristo es ungido.
Se iban a levantar falsas personas apropiándose de una unción que no está sobre ellos, revelando una extra revelación que no es la de Jesucristo. Y dice, y a muchos engañarán. Encontramos a lo largo de la historia personajes que se han hecho pasar por Cristo y han conseguido cantidad, pero cantidad de gente que les ha seguido. Encontrábamos por ahí hace poco, uno de los más recientes, este señor José Luis de Jesús Miranda, un hombre que comenzó predicando el Evangelio. Después dijo que él era apóstol. Después se levantó un poquito más y dijo que él era la reencarnación de Pablo. Después se levantó otro poquito más y dijo que él era Jesucristo. Después salió y dijo que era el anticristo. ¿Sí? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Tiene iglesias por todos lados. Y cantidad de gente que le cree. Canadá, incluso en El Salvador. Estados Unidos, en Miami, tiene un imperio económico tremendo. La iglesia, sí. Sí, amor, chao. Jesucristo tuvo ese detalle de decirnos, señores, esta es mi revelación completa. Yo no los dejo solos, les dejo una luz, les dejo una lámpara. Y ahí toma forma también aquella parte de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino, a mis pasos. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es esa revelación que Jesucristo en su misericordia, que Dios en su misericordia nos quiso dar a nosotros para que nosotros conociéramos a ese Dios creador, a ese Cristo redentor, a ese Espíritu Santo transformador y regenerador y su plan para el hombre pecador desde el inicio hasta el fin. Apocalipsis es la cereza en la Biblia. Decíamos el día jueves, señores, hoy en día la iglesia cristiana está volviendo hasta cierto punto a la tradición. Veíamos cuál era la diferencia entre la cruz y el crucifijo. Decíamos que el crucifijo es la cruz, pero con el Cristo clavado. La cruz es simplemente la cruz vacía. Hoy en día la iglesia se ha enfocado tanto en el crucifijo. Se ha enfocado tanto en el hecho de recordar al Cristo clavado. Le voy a decir algo. Cristo en la cruz es el mensaje central de toda la Biblia. Porque por medio de la cruz nosotros somos reconciliados con el Padre, por medio de la sangre de Cristo, nosotros somos salvos y limpios de nuestro pecado. Pero el mensaje central de Apocalipsis no es el Cristo crucificado, porque el Cristo crucificado fue crucificado por un par de horas. El mensaje central de Apocalipsis es que el Cristo que estuvo crucificado, el Cristo que fue muerto, el Cristo que fue sepultado, ha resucitado. Está a la diestra del Padre. Él es el Todopoderoso, Él es el que ha tomado el poder, la autoridad, el trono, la gloria. Y Apocalipsis de lo que más habla es acerca de la persona de Cristo revelada en gloria. No de un crucifijo, de una cruz vacía, pero del cielo lleno de su gloria. Y Apocalipsis le llama el testigo fiel. Apocalipsis le llama el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación de Dios, el primogénito del pueblo de Dios, el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis le llama el que era el alfa y el omega. Apocalipsis le llama el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis le llama el santo y verdadero. Apocalipsis le llama el león de la tribu de Judá. Apocalipsis le llama el rey de reyes y señor de señores. El mensaje central de Apocalipsis es que nosotros borremos un poquito, no quitemos la mirada, pero que borremos un poquito la imagen del Cristo crucificado, de ese Cristo hasta cierto punto golpeado, derrotado, y que tengamos en mente que el Cristo que fue golpeado, que fue triturado, que fue crucificado, ya no está ahí, ha resucitado. Está a la diestra del Padre, está en poder, está en gloria y está esperando venir por su pueblo. Ese es el mensaje principal de Apocalipsis, que quien tú has creído ya no está en una cruz, no está en un sepulcro y no está muerto. Por eso la escritura comienza con Apocalipsis, dice, es la revelación de Jesucristo.
el Santo de Dios, el primogénito de los muertos, el Todopoderoso. Ese es el que te está revelando, ese es el que está vivo, ese es el que ha prometido estar con vosotros, ese es el que se pasea por medio de las 7 iglesias. Ese es el que te va a mantener y sostener aún en medio de todo el desarrollo de Apocalipsis. Es el desarrollo, hermano, no se preocupe. Es que a esta edad de los 15 uno empieza con esos gallitos. Ese es Jesús. Eso es Apocalipsis. Y vaya siguiéndome conmigo. La revelación de Jesucristo. No de ningún pastor, no de ningún apóstol. ¿Por qué? Porque si Cristo es completo, su revelación es completa. Que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Siguiente punto. Apocalipsis difícilmente lo va a entender una persona que no ha recibido a Cristo, que no tiene la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque esto suena a Alicia en el País de las Maravillas. Que Cristo resucitó, que llevan 2000 años, que dijo que iba a venir, que el caballo blanco, el negro, esto es a saber que el pastor les lava la cabeza. No, Cristo nos lava con su sangre, que es distinto. Cuando usted le trata de explicar Apocalipsis a una persona recién convertida incluso, o una persona que no conoce del Evangelio, ¿sabe? Le da risa. Que ahí la bestia, ay, brother, yo qué más bestia que las que tengo aquí en la casa. Ay, que los 4 jinetes del Apocalipsis, no, yo tengo los 4 diablitos de ahí de la casa. Que vi un monstruo temible, mi mujer cuando me despierto. Cualquier parecido es pura coincidencia. Apocalipsis es un libro que tiene que tratar de entenderse a la luz siempre de la Escritura, pero con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es para sus siervos. Es para aquellos que tienen una promesa. Si una persona de afuera lee Apocalipsis y dice, me da miedo. Pero una persona, un siervo de Jesucristo, que entiende perfectamente que Jesucristo ha prometido estar con él, que Jesucristo ha prometido guardarle, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese Apocalipsis no le da miedo, le da fortaleza. Fíjese, vámonos a Mateo, capítulo 24. No, perdón, vámonos a Lucas, mejor Lucas. Me gusta más cómo está puesto ahí. Lucas capítulo 21. Muchos le tienen miedo a Apocalipsis porque allí hay ciertos juicios de parte de Dios y Apocalipsis se divide en 3 partes principales. La primera es las cosas que fueron, que es la revelación de Jesucristo, las cosas que son el periodo de las 7 iglesias y las cosas que han de ser. Ya lo vamos a ver en el versículo 8. Las cosas que han de ser es desde el momento que la iglesia es quitada, desde el momento que Él viene al rescate de su pueblo, empiezan a desarrollarse prácticamente de Apocalipsis capítulo 5 en adelante. Ya vamos a ir paso por paso. Cuando ven que hay terremotos, que la luna se convierte en sangre, que caen las estrellas, que se muere la tercera parte de la humanidad, que salen demonios, que sale esto, que sale otro, cualquiera se aflige. Con que nos afligimos al pensar que un volcancito está haciendo erupción allá, y dice la Escritura que en aquel tiempo, en Apocalipsis, que va a haber un terremoto, el cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta el final. Usted dice, uy, no, pero es que nosotros no vamos a estar ahí. Lucas capítulo 21, versículo 9. Fíjese bien, cuando Jesucristo habla acerca de su segunda venida, cuando el Señor le da instrucciones a sus siervos, recuérdese, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestársela a sus siervos. Entra ahí. Cuando oigáis de guerra y de sediciones. Guerras, este siglo ha sido llamado el siglo de las guerras. Sediciones, levantamientos, nación contra nación, país contra país, tribus contra tribus. Dice, no os alarméis. Fíjense bien cómo lleva el hilo el Señor. El Señor nos está diciendo, van a haber todo este tipo de cosas. Es necesario que acontezcan todo este tipo de cosas. Pero no se preocupen. Yo se los estoy diciendo desde antes. Yo se los estoy revelando desde antes. Yo les estoy dando ánimo desde antes. Yo les estoy prometiendo desde antes que yo voy a estar con ustedes. No os alarméis. Dice, porque es necesario que estas cosas
acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Lucas 21:11. Habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Si usted le pone atención, dice que todo esto es principio. Y en Mateo capítulo 24 dice, y esto es principio de dolores. ¿Sabe? Cuando este tipo de cosas empiezan a acontecer, la iglesia, los siervos de Jesucristo, los que han entendido la revelación de Jesús, los que han creído en esa palabra que es fiel y verdadera porque fue dada por el testigo fiel y verdadero, tenemos que recordar que Jesús dijo, no teman. Tenemos que recordar que Jesús dijo, yo estoy con vosotros. Tenemos que recordar que Jesús dijo, señores, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Gracias. Lea conmigo siempre, ahí déjalo, hermano. Lucas 21:25, sígalo leyendo conmigo. Habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Pero siga leyendo conmigo. 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder. Pregunta, déjenme un momentito, no me lo siga. Apocalipsis 21, del 25 en adelante, está hablando en un periodo que la iglesia, sus siervos, ya no están. ¿Cuáles? Por eso dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles cosas? Lo que leímos al principio, versículo 9, 10 y 11. Cuando estas cosas, relatadas en el versículo 9, 10 y 11, comiencen a suceder. Número 1, no teman, no se alarmen. Número 2, vuelva conmigo al versículo 28. Erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cuando el mundo entero vea las señales, Jesús no dio una fecha, Jesús no dio una hora. Dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre en su santa potestad sabe el día y la hora. Ok. Entonces, ¿qué hace Jesús? Para no dejarnos caminando por la oscuridad. Acuérdese, si Jesús es completo en sí mismo, la revelación de Jesús es completa. Entonces, ¿qué hace? No te va a decir el día y la hora, porque si nos lo dijera, no, hombre, viviéramos como nos da la gana. Entonces no tuviera sentido la parábola del siervo fiel y prudente, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola que nos incita a velar, porque no sabéis el día ni la hora en el cual el novio vendrá. Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos empieza a poner señales. ¿Y qué señales? Volvamos otra vez a leer el versículo 9. Cuando oigáis de guerra, hermano, el Medio Oriente se oye todos los días la posibilidad de una guerra. De sediciones, hermano, en nuestro país, cada vez que hay elecciones, se siente un ambiente como que no, si gana aquel, se levantan en armas, si gana el otro, posiblemente. Golpe de Estado. Ahorita la iglesia profética dice que está diciendo que el que va para presidente del FMLN es un ungido, un enviado de Dios. Acuérdese que también dice que habrán falsos ungidos, falsos cristos, y a muchos engañarán, aun si fuera posible a los escogidos, aun si fuera posible. Cuando oigáis de guerra, de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Usted se preguntará, pastor, ¿por qué es necesario que todo esto acontezca primero para que Jesús venga por nosotros? Porque en su misericordia nos está llamando.
The last chance, el último. Lo que les decía hace un momentito entre broma y broma. Aquella señora de la cesta. Ahí van a la cesta. Ahí van a la cesta. Es necesario que tenga que encenderse un volcán y tirar ceniza y amenazar con destruir cientos de casas y matar a miles de personas para que una persona se acerque a Cristo. A esa dureza ha llegado el pueblo, el mundo entero hoy en día, que rechaza a Jesús, que se burla del evangelio, que dice eso es mentira, que es necesario que el mismo Dios tenga que encender un volcán para que la gente vuelva, escuche y se arrepienta. Es necesario que tenga que volver otro terremoto como en el 2001 a sacudir toda la nación, a derribar gran parte de la nación, a tirar la economía por la tierra, para que aquellos que tienen duro el corazón entiendan que es el último chance. Porque es necesario que estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Es la última oportunidad que el Señor está dando en su poder, en su misericordia y en su gloria para aquellos que no han entendido. Bienaventurado el que sin haber visto ha creído. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, cuando tiembla, va a temblar sobre los pies de creyentes y no creyentes. Pero la palabra nos dice cuando estas cosas pasen. Cuando estés en medio de un terremoto, cuando estés en medio de una tempestad, cuando estés en medio de la guerra, cuando estés en medio del volcán en erupción, no os alarméis. Estad firmes, erguidos, levante vuestra cabeza, levante la cabeza, no esté llorando. ¿Por qué? Porque la puerta de la redención está cerca. Por dos formas. Uno, o Él viene a traernos, o dos, Él nos lleva. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces, cuando veas todas estas cosas, nación contra nación, guerra aquí, guerra por allá, sedición en ese país, que hambre por un lado, que peste por el otro, que el SIDA, que el cáncer se ha alborotado, que ahora todo el mundo, no hombre, usted dice, ¿y si me pasa a mí? Erguíos, levante su cabeza y sepa que si Cristo no viene por usted, viene por toda la iglesia. O se lo lleva usted o nos lleva todos juntos. Y por eso Apocalipsis comienza con eso. Es la revelación de Jesucristo, el que estuvo muerto, pero el que vive por los siglos de los siglos, que Dios le dio para manifestársela a sus siervos, a su iglesia, de las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuáles son las cosas que tienen que suceder pronto? Todo lo que hemos estado estudiando, todo lo que acabamos de mencionar, todas las cosas que usted dice, ¡qué tragedia! Lo que para unos es tragedia, para Dios procede a arrepentimiento de muchos. Los tiempos de la guerra fueron los tiempos donde hubo un avivamiento, donde gente buscó en su dolor, en su necesidad, en su llanto, en su luto por la pérdida de un ser querido en las iglesias. La época de los terremotos, las iglesias se llenaron. El momento, me contaba el pastor Olivares, que cuando fue allá en Nueva York, los atentados de septiembre 11, las iglesias se llenaron. La gente ahí estaba. Es el último chance, es la última oportunidad. Usted lo puede ver como una tragedia, pero Dios lo ve con amor. Y lo hace por amor. ¿Por qué? Porque si tú mueres calcinado por la lava de un volcán este mismo día, o sales terminado porque se abre la puerta, se abre la tierra entera y nos traga a todos en el famoso The Big One, el que estamos esperando el terremoto en San Francisco, en Los Ángeles, en California entera. Si morimos tragados por la tierra, si morimos consumidos por la lava, no se parece en lo más mínimo, no es ni la pizca de lo que sufriríamos por los siglos de los siglos en tormento en el infierno. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo te puedo llamar por cualquiera de estas cosas porque yo soy el Todopoderoso, y es mejor que te llame de esta forma a que no te llame, a que nunca llegues a mis pies. Y dice, volvamos a Apocalipsis 1. Las cosas que deben suceder pronto, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, póngamelo un momentito. ¿A quién se la dio? ¿A su siervo? ¿Cuál Juan? Este no es el Juan del Juan el amado. Ese es. el de aquí, Es el mismo. Juan. Sí, es el mismo. Es el mismo. Juan era el más joven de los discípulos de Jesús.
es llamado en uno de los evangelios el discípulo amado. Él fue el que escribió el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Apocalipsis. Él escribió 5 libros. Juan era el más joven de todos los discípulos. Se cree que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan aproximadamente cerca del año 95-97 de la era cristiana, después de Jesús. Se cree que era el último de los discípulos vivos. La mayor parte de los discípulos habían muerto ya. La mayor parte de ellos, Pedro, dice la tradición católica, que había sido crucificado cabeza abajo. Dice la tradición católica que Pablo había sido decapitado. Dice la tradición también de que otro de los discípulos, Andrés, si no me equivoco, murió aserrado, cortado por la mitad. Todos los discípulos, a excepción de Juan, estaban muertos. Viene Jesús y habla con Juan. Juan estaba en una isla llamada Patmos. Váyase conmigo, Apocalipsis capítulo 1, versículo, creo que era el 8. No, versículo siguiente, el 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Déjenme un momentito. Patmos no era como Hawái, donde quiere ir de misionero el hermano Raúl. Patmos era una isla, como que usted dijera, las famosas Islas Marías. Una isla desértica, donde mandaban a todos los presos para que vivieran. Juan no andaba de vacaciones. Dice que, y fíjese cómo se presenta: yo, Juan, vuestro hermano en Cristo, copartícipe en vuestras tribulaciones. Número 1, póngale coco ahí. Está diciendo que a las iglesias a las que le está escribiendo tienen tribulaciones. Le está hablando a los hermanos que van a leer, porque los hermanos tienen tribulaciones. Pero Juan le dice, no se preocupen, ustedes no están solos, yo también estoy en tribulación. Y se las voy a poner todavía bonito. Muchos de ustedes están en tribulaciones, y no por causa de la palabra, sino a causa de su mala cabeza. A causa que usted en el Viernes Negro y en Navidad se le emocionó y pasó el tarjetazo y ahora no hay cómo salir. Cualquier parecido es pura coincidencia. Juan dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe en la tribulación, copartícipe en el reino, copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué estaba Juan en la isla de Patmos? Lo metieron preso ahí por ser cristiano, correcto. Se empieza a levantar la persecución del Imperio Romano contra los cristianos. En Apocalipsis capítulo 3, cuando lo vayamos a estudiar más adelante, vemos que había muerto uno, un siervo fiel, un mártir. Dice, así como murió mi siervo fulano de tal, por ahí tiene el nombre. Las iglesias en las cuales Juan había predicado, en las cuales Juan había pastoreado, en los cuales tenía hermanos en Cristo, amigos de batalla, estaban empezando a sentir lo duro de la persecución. Empezaban a sentir propiamente la ira del Imperio Romano sobre ellos. Yo les contaba por la mañana, hay una historia extrabíblica, según la tradición judía, de que aquel hombre llamado Nicodemo, un hombre que Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Con el tiempo reconoció a Jesús como Salvador, como el Mesías. ¿Y qué hizo eso? Que los judíos lo rechazaron, lo sacaron, le quitaron su puesto de honor que tenía. Muchos creen que le cerraron las puertas económicas y aquel hombre que era rico, que era poderoso, que tenía autoridad, llegó a ser un pobre y miserable en la calle, a causa de Jesucristo. Cuenta la historia de que una vez la hija de Nicodemo se encontraba buscando comida por los callejones y buscando qué comer, y un rabino le encontró
Y le pregunta, hija, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué buscas aquí? Y le dice, es que yo soy pobre, no tengo nada. Y el rabino se sintió movido a misericordia y le dijo, hija, ¿y de quién eres hija? Y le dijo, de Nicodemo. Oh, yo escuché mucho de Nicodemo en su tiempo. ¿Qué se hizo tu padre? Ah, es que mi padre se convirtió a Jesús y por eso todos le dieron la espalda y por eso estoy como estoy. Y dice la historia de que el rabino que había sentido misericordia por ella también le dio la espalda y no la ayudó. Por causa de él, dice la Escritura, somos muertos. Por causa de su testimonio, somos tenidos en nada. Pero la palabra nos dice, señores, cuando todas estas cosas pasen, aún aunque sea a causa del evangelio del reino, si ustedes sufren por mi causa, no se aflijan, no se preocupen, porque poderoso es Él para guardarnos. Dice ahí, siga leyendo conmigo el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Si Dios permite, posiblemente el próximo domingo las vayamos a estudiar. La palabra dice, bienaventurado el que lee. La palabra leer es en voz alta, es decir, el que la predica, es decir, el que le enseña, es decir, el que le ha estudiado. Pero también hay una bienaventuranza para aquel que oye. Usted como oyente, usted como un cristiano, usted como el que tiene la revelación de Cristo en sus manos, usted puede leerla en su casa, puede estudiarla, puede pedirle al Señor que le guíe, que le ilumine, que quiera entenderlo. Usted como una persona que tiene hambre y sed de conocerle más a Él, de agarrar ánimo para este año, puede escuchar predicaciones acerca del libro. Y eso le va a fortalecer porque tiene una bienaventuranza especial cuando es bien interpretado. Y la buena interpretación del mismo consiste en darle ánimo al pueblo, porque el mismo que era, el que es, el que ha de venir, en su paciencia está llamando al mundo, en su paciencia le ha dicho a sus santos, a sus siervos, no teman, no se preocupen, es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Yo estoy con vosotros, yo soy el que me pasé en medio de las 7 iglesias, yo soy el que era, el que es y el que será, yo soy el fiel. Yo soy el testigo fiel y si yo lo he dicho, si yo se los he revelado es porque yo lo voy a cumplir. Y esas son palabras de ánimo que tendrían que ayudarnos a nosotros a salir adelante de cualquier cosa. Si la iglesia fue perseguida y Él estuvo con ellos, y nosotros, mucho más cuando es por causa de la palabra. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero después dice, y guardan las cosas en ella escrita. La próxima semana, si Dios permite, arrancamos con lo que vendrían siendo los mensajes de las 7 iglesias. En las 7 iglesias Jesús le da un recordatorio, les da un mensaje a cada una de las iglesias y también les da exhortaciones. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía, pero también el que escucha el mensaje que el Espíritu habla a las iglesias y lo guarda y lo pone por obra, porque en este libro están escritas. ¿Por qué, pastor? Porque está a punto de suceder un evento que va a marcar el destino de la humanidad, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y cantamos ese corito hace un par de minutitos, y aquel que esté preparado se irá con él para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. El que esté preparado. Pastor, ¿cómo me preparo? Bienaventurado el que lee, el que escucha las palabras de este libro de la ley, de este libro de la revelación de Jesucristo, de este libro donde están sus bienaventuranzas. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Jesús le habla a las 7 iglesias y les dice, prepárense. Jesús le dice, tienen que estar listos, porque aquí, se lo dice a una iglesia, yo estoy con vosotros. Aquí, dice el Señor, Apocalipsis 3:20, estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta. Si alguno adentro de una iglesia que se ha puesto tibia, si alguno adentro de una iglesia que está en cierta rebelión, en ciertos problemas, en cierto esto, en cierto otro, oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar,
Él va a cenar con nosotros y Él nos va a rescatar. El que tenga oídos para oír, cierra cada uno de los mensajes, que oiga. Amén. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta noche te damos gracias, Señor, porque comenzamos despacito, Señor, el estudio del libro de Apocalipsis, un libro para creyentes, un libro, Señor, que llama a la iglesia al arrepentimiento, un libro, Señor, que tiene que darnos fortaleza de saber que el que estuvo muerto ahora vive, que el que vino como siervo regresa como rey, que el que vino como el cordero regresa como el león. Señor, que podamos entender cada uno de nosotros que las últimas cosas que estamos viviendo en estos tiempos, porque el tiempo está cerca, guerras, sediciones, hambres, terremotos, plagas, son tu último llamado, Señor. El llamado al inconverso de regresar a ti, de arrepentirse, de buscarte con todo el corazón. El llamado para una iglesia que se ha ensoberbecido, que ha descuidado su primer amor. El llamado a una iglesia que ha apostatado. El llamado a una iglesia que ha dejado al Rey de Reyes afuera de la iglesia. El llamado a una iglesia que dice estar viva, pero que está muerta. Señor, en tu misericordia, te damos gracias por este libro precioso que nos muestra la condición espiritual de la iglesia, que nos muestra, Señor, que aquel que esté preparado va a estar contigo reinando por la eternidad. Mas aquel que es frío, que es tibio, no tiene muchas esperanzas, excepto arrepentirse el día de hoy, excepto volver a la cruz, excepto buscarte con todo el corazón, porque el tiempo está cerca. La revelación es fiel, porque tú eres fiel. Cante conmigo esta alabanza. He decidido seguir a Cristo.